Buenas. La gorda está dormida. Había ganas de seguir leyendo. Así que vamos a leer. Tengo un pequeño tic, así que van a tener que soportar. No voy a seguir leyendo por capítulos porque no están enumerados y la verdad es que no recuerdo por cuál íbamos. Así que simplemente vamos a leer. Vamos a ir por Cas. Olvido. Cese de la memoria que se tenía. Cese del afecto que se tenía. Descuido de algo que se debería tener presente. Continuó lloviendo a lo largo de la tarde. No soy una buena conductora, mejor dicho, soy una conductora que da volantazos de cobardía, el nerviosismo y la impaciencia, así que me refugié en mis propias palabras para evitar pensar que estaba conduciendo una máquina de matar en una carretera repleta de otras máquinas de matar. ¿Qué quieres saber de Nora? Henry se rascó la oreja. No había dejado de aplicarse crema solar cada 10 minutos, a pesar de que unas gordas nubes añil cubrían el cielo en su totalidad, y masticaba compulsivamente una de sus barritas de chocolate. Todo lo que quieras contarme sobre ella. Tomé aire. Nora no era un tema, ni una persona a la que tomara a la ligera. Nora nació a finales de noviembre, bajo el signo de Sagitario. Es valiente y testaruda, y es, como la persona más furiosamente leal que conozco. Forma parte del club de atletismo y del periodismo escolar, porque para cuando se gradúe quiere ser una fotógrafa para la National Geographic. Colecciona envoltorios de chocolate, su color favorito es el amarillo, el mostaza, no el amarillo Gijón, porque el amarillo Gijón le parece falso. Su cantante favorito es Michael Jackson. No me decí los labios pensando, desde que tenía la memoria, las palabras siempre han sido mi punto fuerte, mi magia, pero ahora me daba cuenta de que con todas las palabras del mundo había sido capaz de capturar la esencia de Nora. Y es mi mejor amiga, y la quiero mucho. Henry sintió con lentitud. Sus ojos estaban fijos en la carretera y no en mí, y reflejaban los tonos grises de la niebla y de la lluvia. Estiró los labios. ¿Se va a poner bien? Pensé en la primera vez que la vi, en clase de ciencias, sopesando una manzana en su mano como si todo el peso del mundo estuviese contenido en ella. Y como lo primero que se me vino a la cabeza, burbujeando, venenoso en mi estómago, es que estaba más delgada que ella. Y pensé en la primera vez que quedamos después de clase, en la botella de té verde del Chinatown que compartimos, en la solitaria bola de helado Tutti Frutti que cenamos, y en la exposición temporánea de Picasso que fuimos a ver después, y en cómo, aunque faltaban semanas para Acción de Gracias, Nora ya había decidido que no iba a ser capaz de mantener su peso a raya y evitar la hospitalización. Espero que sí, dije tamboreando los dedos sobre el volante. Puesto que me mordía las uñas, el sonido que emitieron mis dedos fue muy ahogado. Tu turno, sí. No quería seguir pensando en el hambre ni en las posibilidades quemadas. El chico al que quieres gastar una broma. Charlie, repetí. ¿Ibas a hablarme de él? Henry sintió con la cabeza, una fina arruga dibujándose entre sus cejas. Charlie Leonard era uno de mis dos mejores amigos. Su nombre completo era Charles René Leonard, y su nombre era casi tan grande como él. A veces lo llamábamos el conde, porque siempre iba muy bien vestido y tenía mejores modales que la mayoría, y también porque su padre era como obscenamente rico cuando éramos niños. Apoyó la cabeza en la ventanilla, sus ojos todavía fijos en la carretera y en el frío. Su mayor sueño era ver la nieve. Alguna vez y largarse a Nueva York a ser poeta. No hay mucho de eso en el sur de Texas. Nieve, no poetas. Poetas hay en todas partes. Se pasó la lengua por el labio superior. Reparé por primera vez en que tenía un piercing en la lengua, de esos con 2 bolitas a cada lado, como las picaduras de una serpiente. Teníamos un club donde nos reuníamos los tres, él, mi amigo Birdy y yo, en un almacén abandonado junto a la playa. Soltó aire, una cantidad asombrosa de él. Cuando mi hermano mayor murió, Charlie fue la primera persona a la que se lo conté, y hasta que lo hizo habría puesto una mano en el fuego a que Charlie no me traicionaría nunca. Por primera vez en todo el día traté de centrarme en la carretera, en lo sólida que parecía y en el ruido que hacían los neumáticos sobre ella, en cómo el cuero del volante se pegaba a mis manos y el ruido ahogado del motor. Siento lo de tu hermano. Henry sacudió la cabeza. No tienes que sentirlo, pasó hace mucho tiempo. ¿Quieres hablar de ello?
estiró los labios. No, la verdad, suspiró, dando una sonora palmada de aire que pareció dividirlo todo entre el antes y el después. En fin, ¿cómo es que tus padres no te dejan ir a ver a Nora? ¿Son de esos supercontroladores o qué? Me encogí de hombro. Para nada. Mamá es como demasiado genial, en plan, intenta ser mejor amiga antes que madre. Alucinante. Y Robert es genial. Entonces, no es por juzgar sus valores como padres, pero me parece bastante razonable que quieras ver a tu amiga que está enferma. Tragué saliva. Podríamos ver la playa de la Jola desde la carretera. Las palmeras alrededor y las rocas escarpadas siguiendo la línea del agua. Nada te prepara para lo terrible y profundo que parece el océano durante una tormenta. Lo oscuro que es, como si pudiese tragárselo todo, como si no acabase de pertenecer a este mundo. Los ojos de Henry eran de ese mismo color, azul turbio y enrabietado. Ando medio disléxica hoy. Nora y yo nos parecemos en un par de cosas, dije. A las dos nos gustan los escalofríos y los episodios de Halloween de los Simpson, las palomitas con mucha mantequilla y las dos bebemos té de la misma manera. Y leemos las mismas novelas pedantes y pretenciosas. Y hasta calzamos el mismo número de pie, aunque Nora sea considerablemente más alta que yo. Pero nos parecemos en lo malo también, y mamá y Robert tienen miedo de que cuando estoy con ella las peores partes de mí salgan a relucir. Por ejemplo, me arranqué un padrastro del pulgar. Una gotita de sangre se deslizó por mi muñeca. Lo de la comida. Henry, que apuró los restos de su barrita, se subió el cuello de su Nora hasta la nariz. Menuda mierda, lo siento. No tienes que sentirlo. Yo no lo siento. Es lo que hay. Chasqué la lengua. Es solo que es muy injusto. Llevo meses en mi peso y comiendo de manera más o menos normal, pero para mamá y para Robert siempre seré la chica que casi se mata de hambre. Es muy injusto, de todas maneras. ¿Quién come de manera normal? Casi todas las personas que conozco son al menos un poquito raras con el tema de la comida. Es decir, mírate a ti. Henry soltó un ruidito por la nariz que podría haber sido una risotada o lo opuesto a esta. Se señaló con el pulgar sus cejas levemente alzadas. Yo. Bueno, casi todo lo que has comido son esas barritas. Tienes como una caja entera en el maletero. Y me gustan y me hacen sentir bien. Bueno, no son exactamente una comida, son un tentempié. No me di cuenta de lo agitada que estaba hasta que escuché mi propia voz, tan rasposa como unas uñas rasgando una pizarra. Podría haber sonado como un coro celestial a su lado. Traté de regular la respiración, lo cual tuvo el efecto contrario al deseado. Henry, por su parte, se repatingó en el asiento del copiloto, esbozando una sonrisa. Tengo anemia, ¿de acuerdo? Son barritas especiales para la gente con hierro bajo. Están hechas de sangre o algo por el estilo. Y las compro de súper ruso porque seguramente estén prohibidas en este país o qué sé yo. Porque puedes abrir una cuenta en el banco y que te regale una escopeta, pero que Dios nos libre de venderle a los niños chocolatinas de sangre. Fue mi turno a arcarse las cejas. Chocolatinas de sangre. Tú me estás diciendo que hay chocolatinas de sangre rusas y yo tengo que tomarme unas cápsulas de hierro que saben horribles. Henry estrechó los ojos. Bueno, no es como si fuese a comer unas chocolatinas por voluntad propia. No da. Lo salió tanto y con tanta violencia como si sus propias palabras afiladas acabasen de azotarlo. Dios, lo siento muchísimo, no sé qué me ha poseído, acabo de soltar algo muy bestia y el estallido de mi propia carcajada lo hizo bajar la voz hasta que sus palabras simplemente se extinguieron. Cállate, ha sido gracioso, puedes bromear sobre ello, está bien. No voy a romperme ni nada por el estilo. Una media sonrisa. Aunque para que conste, me muero de ganas de probar una de tus barritas de sangre. No hizo falta agregar nada más. Sin apenas cambiar de postura, Henry abrió la guantera, sacó una y me la puso sobre los muslos. Adelante. Le dije una mirada furtiva al papel de granate. Mi sonrisa se tiñó de nervios. Más tarde. ¿Por qué? ¿Querías probarla? No voy a comérmela delante de ti. ¿Por qué no? No voy a convertirlo en algo sexual ni nada por el estilo. Como ya mencioné un par de veces, eres menor de edad. Opté por ignorar este último comentario solo por una vez. Estaba temblando. Porque me estás mirando, no soporto comer delante de la gente, me pone nerviosa. Henry empezó a hacer la pantomima de taparse los ojos con las manos, pero antes incluso de poder decirle nada, debió pensar que se trataba de una soberana estupidez, porque solo se encogió de hombros y dijo:
Muy bien, supongo que quieres que te cuente por qué Charlie me traicionó y todo lo demás. Por favor. Chasqué los dedos. Bueno, mala suerte, pues para el próximo área de servicio tú deberías reposar y yo voy a echarme una siesta antes de que empiece el turno de noche. Primera conversación de teléfono. Domingo 7 de noviembre de 1999. Por fin. La voz de Ryan al otro lado de la línea me llegó raspada y con el punto exacto de impaciencia, como si al mismo tiempo se hubiese pasado la tarde practicando con su grupo y se hubiese sentado en el sofá de esperar mi llamada. Me figuré que eso era más o menos lo que había ocurrido. Los domingos no eran un gran día de acontecimiento social en la casa de los Bertier. Solo ha pasado un día desde que me fui, dije apoyando la espalda en la cabina del área de servicio. Henry se había quedado en el asiento trasero del coche, hecho un burrito humano bajo tantas mantas que no estaba muy segura que no fuese a encontrármelo asfixiado al volver. Estaba a punto de llamar al Interpol, rió Ryan. Tenía una manera de hablar muy particular, con tanta parsimonia, como si nada pudiese importarle demasiado rozarle de cerca. Tengo el número aquí mismo. ¿Qué tal el concierto? Tremendo. Es decir, terrible. Acabamos en el hospital. No fastidies. Pues sí. Tino intentó convertirse en el primer ser humano con sangre en alcohol, en vez de alcohol en sangre, y mira tú, casi lo consigue. Mierda. Tino era el guitarrista del grupo. Supuestamente venía a nuestro instituto, excepto porque nunca dejaba ver el pelo. Puesto que repetía curso por segunda vez, supuse que esperaba que los profesores se cansasen de ver su nombre en las listas y lo aprobasen para librarse de él. Sobrevivirá, es Tino. Estoy seguro de que el mundo acabará por el efecto 2000 o cuando los soviéticos nos tiren una bomba atómica, y Tino seguirá dando tubos por ahí. No creo que los soviéticos sean un problema teniendo en cuenta que, la URSS cayó hace 8 años. Ryan emitió un ruido seco. Eso díselo a mi viejo, lo he atrapado guardando más latas de comida en el búnker que se ha montado un desván. Él es muy cretino, por fin. ¿Por dónde andan? Acabamos de salir de Jola. ¿No fastidies recién? Hemos hecho un par de paradas, primero para conseguir comida y luego pasamos la noche en Oceanite. Además, hoy salimos tarde. Henry fue a visitar a su abuela. Henry me había asegurado categóricamente que Ruth no era su abuela, pero tampoco me había explicado muy bien qué la unía a ella, y Ryan era un tipo de persona con varias preguntas para cada afirmación que le hacías. Chasqueó la lengua. Pude escucharlo con tanta claridad que parecía que estuviese a mi lado. No me da buena espina. Es una anciana con Alzheimer. La vieja no, demonios, el cowboy. Si Ryan no lo hubiese dicho con tanta seriedad, me habría reído. Como no sé muy bien cómo contestar a eso, agregó: siempre está demasiado alegre. Bueno, no todo el mundo ve tanto la MTV como nosotros. Somos una generación de amargados casi. Es raro. Ryan era la única persona que me llamaba Cassie. Sonaba soñador y muy ligero en sus labios, como si perteneciese a otra persona. Si te sirve de consuelo, el carnet del Partido Comunista le llegará en un momento a otro. Que no se me entere mi padre o lo denunciará por espía o algo. El muy imbécil se cree Gary Cooper. Deberías darme la matrícula del coche, por cierto. ¿Para denunciar a Henry por comunista? No, por si te pasa algo, debería haberte dejado mi móvil. Llevas el localizador, ¿no? Sí, claro. Podía ver el coche a través de los ventanales del área de servicio, de modo que le leí la matrícula a Ryan. El sonido del rasgar del papel me confirmó que lo estaba apuntando. Ese era uno de los grandes contrastes de Ryan. Tenía el tipo de modales que te hacían pensar que había sido criado en la jungla, pero a la hora de la verdad era capaz de mostrar preocupación real por los demás. Es decir, cuando insistía en llevar a todas las chicas a casa tras una fiesta o en acompañarlas cuando salían de la biblioteca a mitad de la noche, lo hacía de manera genuina. Se comportaba así con todas, además, no solo con aquellas a las que esperaba llevarse a la cama. Era un chico estupendo. La vara estaba un poco baja, igual Cass. O sea, todo bien, pero es un poco lo mínimo que podemos esperar. Fin de la interrupción. Llámame si pasa algo, ¿de acuerdo? Insistió. Y a reposar a menudo y cosas así. Yo te cubro las espaldas con tus hijos. ¿Qué remedio? Me mordí una uña. Esto no te gusta ni un pelo, ¿eh? Tus capacidades de deducción me asombran, Sherlock. Suspiró. No sé. Hasta ahora estabas bastante bien. No quiero estar con nada que te afecte. Yo qué sé. Ryan. ¿Qué quieres, Cass? La MTV todavía no me ha quemado el cerebro del todo. Aún así soy capaz de tener sentimientos, de manera moderada y bajo las circunstancias óptimas.
Aunque Ryan no podía verme, forcé una sonrisa. El olor de las tortitas y los huevos fritos penetraba a través de la cabina, despertándome. Odiaba y amaba las cafeterías de carretera, con muchas otras cosas. Últimamente solo era capaz de sentir emociones fuertes ante todo. De aquella misma manera, el enfado que había sentido hacia Ryan solo hacía 2 días se transformó en nostalgia. Siento haberme perdido el concierto, por cierto. Ryan resolvió. No le mientas a un mentiroso, solo llámame si pasa algo y tráeme un souvenir. Ven a pasar por Arizona, ¿no? Siempre he querido ir. Traeré un cactus. Fabuloso. Cuídate mucho, imbécil. El pitido continuó al otro lado de la línea me confirmó que había colgado el teléfono. Me quedé un ratito más en esta, escuchando el ruidito monótono y luego tomé mis monedas y salí. Antes de volver al coche y solo por tener algo calentito entre las manos y dejar de pensar en las salchichas, el puré de patatas, las tostadas, me pedí un café para llevar. Después me compré una cinta de la historia secreta narrada por Robert Sean Leonard, porque sabía que Nora quería leerlo y esperaba poder comentarlo con ella. Quedaban 3 horas para que se pusiera el sol cuando me senté en el hombro. Había dejado de llover y el cielo estaba pintado de un rosa muy claro. «Allá vamos», suspiré, porque siempre necesitaba unos buenos 5 minutos para prepararme mentalmente antes de ponerme a conducir, y quité el condenado cassette de Tom Jones para cambiar por la historia secreta. Al abrir la guantera para guardar la cinta ocurrió algo extraordinario, algo extraño. Henry, que nunca había ganado ningún premio al orden, había colocado los contenidos del interior de tal manera que un fajo de fotografías y cartas antiguas cayeron al suelo. Las recogí sin mirarlas para no ser grosera, y al meterlas de nuevo mis dedos rozaron algo metálico, frío y muy pesado. «Diablos», musité, temblando al regalgar la pistola al fondo más oscuro de la guantera. La voz grave de Robert Sean Leonard llenó el coche y Henry seguía durmiendo. «Diablos», repetí, y el rugido del motor al arrancar camufló el ruido de mis dientes castañados entre sí. ¿Seguimos? Sí. Pues eran 12 horas. Henry, sábado 30 de enero de 1943. 4 días antes de que Romus tuviese que mancharse al campo de instrucción, Eddie vino a casa con las manos repletas de A. La tarta de pasas que el racionamiento y su novia le habían entregado para la familia. B. El correo que había recogido por el camino. C. Todas las preocupaciones del mundo. No se había traído los libros para estudiar como hacía cada vez que venía de visita. Su propia presencia era extraña y altamente sospechosa, como indicaron las miradas gemelas de Birdie y Charlie Leonard, que habían venido a estudiar antes de los exámenes a mitad de curso. Debido a la guerra y las limitaciones sobre la gasolina y el carbón, viajar de un estado a otro suponía toda una odisea de varios días. Subirte un tren ya era difícil, porque los horarios eran un caos, y puesto que el personal militar tenía prioridad, era bastante normal tener que bajarte antes de tu parada para cederles tu asiento. Incluso Romus, que no solía pensar en las cosas 2 veces, se dio cuenta que tener a Eddie plantado ahí en el salón con aire de haberse perdido no podía traer nada bueno. ¿Quién lo dice? «No me digas que te han expulsado», río, observando la expresión de pasmo de Eddie en el mismo espejo que estaba utilizando para comprobar que sus rizos estaban perfectamente engominados antes de su cita con Ruth. «No me han expulsado», repuso Eddie con su voz tan feble. «¿Me he ido yo?» «Y una mierda», reí señalando con estilografía, y a Romus se le escurrió el peine de entre las manos. «Demonios, mamá va a asesinarte. Y yo pensé que es su única esperanza. Ya sabes, estoy pervirtiendo a Henry para que salga tan descarrilado como yo». «Cállate un segundo», dijo Eddie, cayendo de la silla libre al lado de Charlie como empujado por la fuerza de su propio suspiro. Romus se subió hacia él, una sonrisa socarrona en la cara. «¿Todo bien, hombretón?», preguntó al mismo tiempo que Birdie apostillaba. «¿Y por qué lo dejaste?». Eddie se humedeció los labios, hasta sus gafas de sol parecían empañadas con el vidrio que salía de su boca al respirar. «En 2 semanas me voy a la escuela de vuelo». El silencio podría haberse cortado en rodajas con un cuchillo muy afilado. Romus soltó aire, casi desinflándose, y se dejó caer en el reposabrazos del sofá. «Ha salido tu número, qué mierda». En 1943, si eras mayor de edad,
La lotería podía mandarte a Europa o a una isla perdida en el Pacífico. Eddie le dio la cabeza. No, me he presentado voluntario. El solo poder de las palabras de Eddie hizo que Romus se pusiese en pie. Charlie, moviendo la cabeza con mucha pena, maldijo en voz baja. ¿Y se puede saber por qué? Sisió Romus, la seriedad cubriéndolo por primera vez en su vida. Eddie estrechó los ojos. Y me lo dices tú, por lo menos yo soy mayor de edad. Esa respuesta no satisfazo a Romus. Satisfizo. Y una mierda, ¿qué sabes tú de pilotear aviones? Más o menos lo que tú de armas. ¡Y una mierda!, repitió Romus temblando. Yo sé algo, los chicos y yo hemos salido a cazar conejos un par de veces. Creo que en la guerra vas a hacer algo más que cazar conejos, le hizo Birdie. Era Birdie, perdón. Y Romus le dirigió el tipo de mirada que lo invitaba a cerrar la boca con lo que quedase de conversación. Eddie no dijo nada durante mucho tiempo. Solo le quitó el papel de envolver a la tarta y sin preocuparse por cortarla, arrancó un pedacito de la corteza. Las cartas de racionamiento no valían mucho de todas maneras. Vas a romperle el corazón a mamá, susurró Romus, sus ojos más húmedos y brillantes que nunca. Eddie evitó mirarlo. No estoy haciendo nada que tú no hayas hecho. En serio, Ed, no es como si yo fuese a hacer mucho con mi vida, pero tú, demonios, tú sí. Hay una guerra ahí fuera. Entonces únete al cuerpo médico, yo qué sé, no estás hecho para... Diablos, Eddie, estás buscando que te maten y vas a hacer un desperdicio de potencial y de vida y de todo, ¡Dios! Ninguno de los cuatro dijo nada. Un silencio curiosamente grueso habitó el salón, impidiéndonos respirar. Romus nunca se enfadaba. Ese era el trato, esa era su magia. Romus no se enfadaba y no gritaba, a no ser que fuese para compartir con nosotros una de sus últimas aventuras. Y no lloraba nunca, excepto de alegría cuando su equipo ganaba un partido contra el instituto archienemigo. Romus era la alegría, el desenfado, y era un poquitín más ligero que el aire. Cuando cerró la puerta de un golpe, olvidándose de Ruth y de su cita y todos los planes que había hecho, Eddie tapó la tarta de nuevo y tragó saliva. La vida dejó de ser la misma a partir de entonces. Romus tenía razón. La guerra es un maldito desperdicio, un desperdicio tras otro, sin fin. Cass. Miedo. Angustia por un riesgo o daño real o imaginado. Recelo o apresión que se tiene de que suceda algo contrario a lo que se desea. Henry me tomó el relevo a las 8 de la tarde, justo antes de que cruzáramos la frontera entre California y Arizona. Ya había anochecido y la área de servicio en el que había parado para tomarme otro café estaba tan alejada de la mano de Dios que podías ver todas las estrellas del mundo si alzabas la cabeza al cielo. No se ven cosas así en Lompoc, y mucho menos en Houston, con sus rascacielos y sus luces. En medio de la nada, con ese pedacito de California que ya huele a desierto y aventura, el firmamento era casi más blanco que negro. Podías ver la Vía Láctea con tanta claridad que me resultaba casi imposible que aquel fuese el mismo cielo en Lompoc. Me daba rabia no tener una cámara lo suficientemente buena como para poder capturarlo, de modo que solo me quedé sentada en el capó del coche un ratito más, calentándome las manos con un café y observando. Henry me encontró así, y su voz rompió tan inesperadamente el silencio moteado de los clásicos de rock que sonaban desde la cafetería, que dio un respingo. Ah, qué bonito, dijo. Y no noté nada de sueño ni de cansancio en sus palabras. Parecía más bien como si simplemente se hubiese levantado después de haberse pasado un par de horas tirado en el sofá viendo la tele. ¿Te gustan las estrellas?, insistió, pero yo estaba demasiado ocupada regulando mi respiración como para contestarle. ¿Y a quién no le gustan?, respondí. Y luego, porque había notado lo rasposo y cortante que había sonado, añadí. A mi hermano le fascinan los libros de astronomía, las cosas paranormales también. Expediente X es su serie favorita, y ya lo convenceré que los alienígenas no existen. Henry alzó los brazos en el aire. Había reflejado bastante y el vaho que salía de su boca lo empañaba. Su piel seguía tan pálida como de costumbre, sin embargo, sin las rojeces típicas del frío y del invierno. Parece un buen muchacho, dijo. ¿Cuántos años tiene? 9. Tiene muchas ganas de cumplir los 2 dígitos. ¿Te preocupas mucho por él?, preguntó Henry, hundiendo sus enormes manos en los bolsillos de los vaqueros.
¿Por qué lo dices? Se encogió de hombros. No sé, me da esa sensación, nada más. Pues claro que me preocupo por él, dije volviendo la vista al cielo. Los chicos pueden ser muy crueles. Henry estiró los labios. Mulder también es incomprendido. Mejorará. Asentí. Me di cuenta que pensar en Lucas me ponía triste. A estas horas de la tarde ya había acabado los deberes y la cena. Seguramente estaría en su habitación jugando Pokémon con la Game Boy o en la habitación del ordenador, viendo episodios repetidos de Expediente X o de Saints Fail, hasta que mamá Robert lo mandó a la cama. Sentí unos deseos irrefrenables de llamarlo y hablar con él, de cualquier tontería, pero tenía miedo que el tono de mi voz fuese a delatarme, de modo que volviese a Henry y mascullé. ¿Vas a contarme lo de la pistola? Parpadeó. El efecto de mi pregunta incluso le hizo dar un paso atrás. ¿Qué? ¿Has estado revolviendo mis cosas? Abracé mis rodillas, todas las posibilidades del mundo clavándose en la espalda como cuchillos. Estamos en Estados Unidos y mucha gente en Estados Unidos lleva armas. Hacía 7 meses que habíamos sufrido uno de los tiroteos más devastadores de la historia moderna. Tampoco podía estar segura de que las razones de Henry para llevar un arma fuesen buenas, en cuyo caso enfrentarme hacia él podría no haber sido mi mejor momento, pero teníamos la cafetería y el área de servicio justo detrás de nosotros. La vi cuando guardé tu cassette de Tom Jones, nada más. Henry frunció el ceño, ensombreció sus ojos. Después le dio la cabeza desviando la vista y sus labios cortados por el aire gélido cercaron una sonrisa. Soy de Texas, Cass, rió. Pues claro que tengo una pistola. ¿Por qué? Torció la boca como si nunca antes lo hubiesen atacado con semejante pregunta. No sé, la tengo y ya está. Es una pistola, insistí. No es como si te preguntase por qué tienes patines de hockey y un póster de los Red Hot Chili Peppers. No lo sé, insistió, una carcajada que pudo haber cortado el aire. Es una pistola pequeña y ya está. A veces tengo que vivir en el coche, así que pensé que debería tener algo para protegerme. ¡Yo qué sé! Se tiró la cabeza dando 2 pasos más hacia mí. Tranqui, Cass, te juro que no voy a ponerme a volar los sesos a la gente porque no me gustan los lunes ni movidas del estilo. Ni siquiera la he usado aún. No sabía si creerlo o no, pero había algo en la manera en que sus hija se acercaba con un deje de preocupación infantil y sus ojos tan abiertos y cargados de invierno que me hizo confiar en él. Suspiré saltando del capó. El sonido de las suelas de mis deportivas hicieron contra la carretera fue tan sólido, tan definitivo, que un escalofrío me recorrió la espalda. Ok, está bien, pero me quedaría más tranquila si no estuviese cargada. Henry alzó el mentón. Así, a la luz tenue de la luna, podía ver perfectamente cómo sopesaba sus opciones. Nos quedamos en silencio un ratito más, de nuevo solo escuchando las canciones viejas glorias del rock que nos llegaban lejanísimas. Y luego dijo: Muy bien, como quieras. Se dio la vuelta hacia la puerta y solo cuando la abrió me miró por encima del hombro. ¿Te parece que salgamos ya? No por fastidiar, pero me estoy hablando aquí fuera. Está bien, pero recuerda que ahora la música la escojo yo. Arizona, Nuevo México, jazz, slay. ¿Qué hacemos? ¿Media hora o un poquito más? La situación es que son las 2 de la mañana. Medio que ya me debería dormir, pero no tengo sueño. Así que estoy viendo si esto me da un poquito de sueño. Pero se está poniendo bastante intenso, así que como que mucho sueño no tengo, la verdad. Bueno, un capítulo más. Domingo 7 de noviembre, 1999. De haberlo planeado meticulosamente de antemano, se habría escogido pasar por Yuma, la ciudad más soleada de todo Estados Unidos, en mitad de la noche, aunque probablemente no habría optado por un recopilatorio de villancicos como banda sonora. Taz había encontrado el cassette, que lo tenía todo, desde Deck the Halls hasta Hark, de Era Angel Sing, si no olvidamos de Say Right, de las Ronettes, ni del Baby It's Cold Outside de Sinatra. En el área de servicio en el que había parado a reposar para el infortunio de mis pobres oídos. Las mentes más privilegiadas de nuestra generación deberían estudiar el fenómeno mediante el cual un único villancico puede llegar a causarte alegría, mientras que 2 horas seguidas de ellos podrían perfectamente conseguir que se te saltasen las lágrimas, pero de depresión homicida. Cass parecía contenta, sin embargo, y no solo debido a mi sufrimiento. No da señales de sentir sueño ni cansancio. Di un saltito en el asiento cuando cruzamos la frontera entre California y Arizona. ¿Quieres parar a sacar una foto del cartel?, le pregunté. Se volvió hacia mí, una fina arruga entre sus cejas.
de noche. Y no creo que mi cámara sea lo suficientemente buena. No pierdes nada por probar. Se mordió el labio inferior. El fantasma una sonrisa arqueándole las comisuras. Bueno, está bien. Aunque hacía frío de 1000 demonios, no apresuré a casa y tomé todas las fotos que quise. En realidad, frente al cartel que anunciaba nuestra entrada a Arizona. El estado del Gran Cañón le da la bienvenida, y abrazado a un cactus junto a la cuneta. Nunca he estado en Arizona, me dijo, echándose vaho entre las manos antes de entrar de nuevo en el coche. Me había dado esa ligera impresión. Sí. Reí cerrando la puerta que acababa de abrirle, y corrí yo también a mi asiento. Aunque estábamos en uno de los lugares más áridos y cálidos del país, en noviembre y de noche incluso allí se te calaba el frío hasta los huesos. Me gusta, insistió mientras arrancábamos. Le di la cabeza. Sí, yo también pienso que de todas las carreteras inhóspitas por las que he conducido, esta es sin duda de las más bonitas. Chasqueó la lengua, propinándome un codazo. Y sí, a ella me iba a hacer. Me refiero a que me gusta la idea de Arizona. Toda esa luz, el desierto rojo. A lo mejor debería añadir la Universidad de Arizona a mi lista de segundas opciones. Arrugué la nariz. Ah, sí, creí que Harvard era Harvard o la muerte. Se encogió de hombros apoyando el codo en la ventanilla. Su cara estaba tan cerca del cristal que este se empañó. Bueno, no es como si entrar en Harvard fuese lo más fácil del mundo. ¿Qué me dices de ti? No tengo una lista de segundas opciones. O primeras opciones. Como creo que ya comenté, la uni es demasiado cara. Me refiero a si habías estado en Arizona antes. Ah, eso. Solo una vez cuando conduje de Texas a California. Qué baraja de cartas me había tocado. Arizona es pintoresca y majestuosa, pero a mí me había tocado recorrerla solo de noche, cuando los colores nos aparecían y hasta el verano se viste de frío. Todas las cosas que echaba de menos de estar vivo, sentir el calorcito del sol en la piel, viendo cómo los pelitos de tu brazo se doran, era una de las cosas que más me dolían. Me has robado el sol, Charlie Leonard, pensé. Y después, y tú también, Kings Morris. La manera en que me había arruinado, pero bien al transformarme, era una de las conversaciones recurrentes de nuestras reuniones familiares. Una de las desventajas de estar muerto es que al igual que el café no te despierta y el tabaco no le quita tus nervios, no puedes emborracharte. Porque mis diatribas no eran resultado de una larga noche de alcohol, sino una larga noche rodeado de otros vampiros. Gracias. Era un gran tipo, el viejo Kinsey, pero me había fastidiado la muerte y eso no podría olvidarlo con tanta facilidad. Si quieres puedo parar en un motel cuando acabe mi turno y puedes irte a explorar por ahí mientras duermo. Se abrazó sus rodillas. ¿Estás segura? No tengo prisa si tú no la tienes, le aseguré. No ardía exactamente en deseos de volver a ver a Kinsey y al resto de la pandilla. Y en cuanto a Charlie, todavía no había decidido cómo ingeniármelas para que Cass fuera a ayudarme. Sobre todo ahora que no parecía confiar del todo en mí. Para ser honesto, tampoco tendría muy claro qué iba a hacer con él. Cuando guardas un enfado durante más de un lustro, la ira es una marea que va subiendo y bajando. En fin. Tenía una pistola, ahora descargada en la guantera. 5 balas de plomo y una de plata. Tragué aire, revolviéndome el pelo con una mano nerviosa. A fin de cuentas, nadie sabía mejor que yo que hay peores cosas que la muerte. Cass expulsó aire por la nariz, una sonrisa gélida y casi imperceptible en su rostro moreno. ¿Puedo decirte algo? Pero no te enfades. Algo frío y húmedo me bajó por el sofá. Si había encontrado la pistola, quizá hubiese visto todo lo demás también. Las fotos de Romus y de Eddie, y de Birdy y de Charlie, su rostro distorsionado por la quemadura de un cigarrillo, las cartas que había recibido del frente, los antiguos anuarios de una vida que no debería haber vivido. Claro, ¿por qué iba a enfadarme contigo? Es solo que te he hecho conducir hasta aquí y ni siquiera estoy muy segura de qué le voy a decir a Nora cuando la vea. Me llegaron imágenes como fogazos del almacén abandonado frente a la playa del Corpus Christi. Los ojos oscuros de Charlie leyendo La verdad y el duelo, con mayúsculas en mi cara. Birdy quedándose toda la noche conmigo, su mano cálida, tan sólida que casi podía volver a sentirla en los nudillos. A lo mejor no tienes que decirle nada. A lo mejor tienes que quedarte con ella y ya está. Escucharla y nada más. Cass sintió, hundiendo la barbilla en el huequecito entre sus rodillas alzadas. Humedecí los labios. ¿Recuerdas cuando te dije que entendía por qué Nora era tan importante para ti? Asintió con la cabeza. Creo que ya te he hablado de mi amigo Birdy. Bueno, suspiré cada palabra
pasando llena de espinas por mi garganta. Me dio una barbaridad. Hace un par de días me enteré que está enfermo. Cáncer. Y no tiene muy buena pinta. Forzó una sonrisa. Hace tanto tiempo que no lo veo, en plan, años. Siempre pienso en él. Cuando me pasa algo bueno o malo, lo primero que se me viene a la cabeza es que no puedo esperar a contárselo a Birdie, aunque es una barbaridad que no hablamos. Cuando veo lo que me recuerda a él, un pájaro vistoso, un disco de jazz, me entran estas ganas terribles de llamarlo por teléfono, de escribir una carta y luego nunca lo hago, ¿sabes? Te dije que mi episodio favorito de Los Simpson era el de los magios, pero eso es todo lo porque no podía ver la segunda vez en que se muere en Encías Sangrantes Morphy. La primera vez ya me pasé todo el episodio pensando en si Birdie lo habría visto, y en si le habría gustado y si había tocado alguna vez Jazzman en el saxofón. Y ahora voy a estar en Texas y no acabo de atreverme a hacerle una visita. Suspiré. Si estuviese vivo, habría tratado de regular mi respiración. Al estar muerto, el acto de respirar no era más que una costumbre, algo que te hacía sentir un poquito más humano aun cuando no lo eras. Sin embargo, habían sido muchas palabras juntas. Se mire como se mire, muchas verdades juntas también. Muchas cosas que nunca había dicho en voz alta y que ahora al hacerlo me acechaban como si tuviese un cuerpo propio. Creo que deberías, susurró con mucha suavidad. Creo que te arrepentirás si no lo haces. Le di la razón, una sonrisa muy húmeda creciendo en mis labios. Serían muchos años por delante para odiarme por no hacerlo, por no haberlo hecho, ¿no? Casladeó la boca. Eso si no te mueres el mes que viene, en Oceanide. Estabas como convencidísimo de ello. Cierto, dije, acompañando cada sílaba con un asentimiento. Muy cierto. Me ponga como me ponga, no puedo imaginarme a mí mismo con más de 18 años. Como única respuesta, Cass emitió un ruidito poco alentador por la nariz. Luego con su dedo, siguiendo las carreteras de edición en el mapa, Mapa de Pabla, agregó. 27. Que no me imagino a mí misma con más de 27 años. ¿Por qué? ¿Planeas unirte al mismo club que Kurt Cobain o Jimi Hendrix? Una risita seca. Bueno, pues 29 es como... Los 30 parecen algo definitivo, ¿no? La adultez con mayúsculas. Puedo imaginarme a mí misma graduándome de la universidad, consiguiendo mis primeros trabajos, pero no teniendo mi propia casa, mi propia familia. No puedo imaginarme las canas, ni las arrugas, ni las cosas que podrían importarme entonces, en plan... ¿Y si me quedo congelada en donde estoy? ¿Qué quieres decir? Se pasó una mano temblorosa por la media melena ceniza. Bueno, están esas preocupaciones que tengo ahora mismo, ¿no? Esas cosas que me angustian y que se supone que van a importar una mierda cuando seas adulta. Pero yo creo que me van a acechar toda la vida. Ser popular o asegurarme de que el peso menos de cierto número de kilos, cosas que a la mayoría de las personas les parecen muy banales, pero que para mí también son supervivencia. Porque si ante toda tu vida has sentido que no encajas en ningún sitio, cualquier cosa que te haga sentir que le gustas a los demás se convierte en una salvación. Tras ir aquello soltó otra carcajada seca, tapándose la cara con las manos, de modo que lo que dijo a continuación me llegó muy ahogado. Añadió: va, olvida. A mi cerebro le pasa esta cosa cuando es de medianoche, el cual deja de tener un filtro, y entonces empiezo a hablar y a contar todos mis traumas y mañana me va a dar mucha vergüenza cuando lo recuerde. Le di un golpecito en la rodilla con el puño. No te avergüences. De aquí a mañana yo ya me habré puesto en evidencia tantas veces que no tendrás ni tiempo de pensar en lo tuyo. Además, ¿sabes qué? Todo el mundo dice eso de que la vida es muy corta, pero eso sí no te ocurre ninguna desgracia ni nada por el estilo. No es verdad. La vida es larga. Tienes tiempo de aprender y de superar y de crecer. Y claro que no puedes imaginarte a ti misma con 30 años, pero eso es porque cuando tengas 30 no vas a ser la misma Cass que la Cass de 17 años. Y aunque tengas las mismas espinas clavadas que ahora vas a contar con otras armas para hacerle frente. Y es más, estiré el brazo derecho para quitarle la guía al cabello y colocármela en la muñeca. Estoy muy seguro de que tener 18 años en bucle sería una maldita pesadilla. Sonrió, tirando la liga de modo que hasta golpease el hueso saliente de mi muñeca. Entonces procura no morirte en un mes. Te convertirás en fantasma, así que cumplirás 18 una y otra vez. Eso fue muy cruel, Cass. Eso para este pobre niño fue muy cruel. Alisó el mapa de una sacudida. Hablando de eso, a lo mejor podrías conducir hasta Bisbee y mirar si hay habitaciones libres en el del Cooper Queen.
Se supone que está embrujado, ¿sabes? Traté de contener una risotada con tanta violencia que me atraganté con mi propia saliva. ¿Y crees en los fantasmas? Por supuesto, y en los monstruos también. Ahí sí que no pude evitarlo y me reí, con tanta sonoridad y tanta fuerza que empecé a sentir un calor inmenso en el centro del cuello. Para ser alguien con tanta fe en lo desconocido, Cas Velázquez no tenía ni idea de lo cerca estaba que un monstruo de verdad. Esto es una carta que escribe Cas. Bisbee, Arizona, lunes 8 de noviembre de 1999. Querida Nora, ¿no te parece como muy afectado eso de empezar las cartas con querido? Claro que la gente ya no se escribe muchas cartas, de modo que tampoco tenía muy claro cómo empezar. Probablemente te hayas sorprendido en cortar esta, sobre todo al ver el encabezamiento. No, Robert no ha cambiado, Alaska por una base perdida en la mitad del desierto, el área 51. Y tampoco estamos haciendo un viaje familiar en coche hasta nuestro nuevo destino. Bueno, la parte del viaje en coche sí es cierta, aunque la de familiar tiene más bien poco y supuesto que la meta por supuesto que la meta final no es Alaska. Me di cuenta que no podía esperar un minuto más para verte, así que voy en camino. De hecho, como no estoy muy segura de la velocidad del correo aquí, es posible que me veas a mí antes de que leas estas líneas. Lo cierto es que iba a mandarte una postal. Ya hasta tenía una escogida, una antiquísima amarillenta que encontré en una tienda vintage de por aquí. Y luego me di cuenta de que tengo tantas cosas que contar que aunque escribiese con mi letra más pequeña y apretada, no habría manera de humana que cupiese un espacio tan pequeño. Porque ese es el kit de la cuestión. Quiero hablar contigo y solo contigo. Cada vez que me pasa algo, bueno o malo, quiero que seas la primera persona en saberlo. Quiero poder ir a tu casa y decírtelo en persona. No solo llamarte por teléfono o esperar a que te conectes en Chadaol. Quiero ver tu cara y ver cómo las facciones de tu rostro bailan con tu reacción. Quiero sentir el calorcito de tu cuerpo cerca del mío, tratar de descifrar el nombre de tu perfume. Quiero que nos cambiemos de la ropa, aunque yo sea muy bajita y tú muy alta. Quiero vivir en ese silencio cuando nos peinamos y nos maquillamos la una a la otra antes de una fiesta. La fiesta de Laura Hernández. No te besé porque me hubiese bebido todas esas cervezas con el estómago vacío. Te besé porque quería hacerlo y porque hacía muchos meses que quería hacerlo. Y me engañaba a mí misma diciéndome que solo éramos amigas muy cercanas y que tenía tan frito el cerebro que no sabía diferenciar la amistad de la atracción. Ahora veo todo más claro. Eres la mejor amiga que tengo en el mundo y te quiero. Y también sé que no puedo esperar a besarte otra vez si tú también quieres. Mentí cuando me preguntaste por la fiesta de Laura y te dije que estaba demasiado borracha y que no me acordaba. Me acordaba de todo, en sus más mínimos detalles, como lo terribles y gigantescas que aparecían en luces nocturnas de Houston desde la azotea, un mar iluminado que no tenía fin, o la manera en la que la música de la fiesta se diluía cuando salíamos afuera, como si fuera fuese una enorme pecera. Solo te dije que no me acordaba porque tenía miedo que fueses a hablar conmigo para preguntarme qué demonios había pasado o para decirme que me veías como una amiga y nada más. En 3 semanas nos fuimos a California, de modo que no tuve que vivir con esa mentira durante mucho tiempo, excepto porque esa mentira nunca me abandona, ni siquiera aquí. Si pienso en lo que ibas a decirme y en la ligera posibilidad de que fuese algo como que habías disfrutado también de ese beso, que no olvidabas la estela dulce de mi colonia de coco, o que yo no había sido la única que había contado los días hasta entonces, me sonrojo, aunque estés solo en la habitación y tú sabes, como nadie, lo difícil que a mí se me suban los colores. No sé, estoy conduciendo con este chico con el que trabajo, Henry Buckley, y antes pensaba que era como un libro en blanco, abierto, pero ahora me estoy dando cuenta de que es un libro abierto, sí, pero escrito en un idioma que desconozco. A veces me pregunto si yo también soy así. Siempre me quejo de que me cuesta conectar con los demás, como si el mundo estuviese en emisoras AM y yo solo transmitiese en FM. Es esa ligera sensación de cuando nunca eres la persona favorita en un grupo, cuando tienes que ensayar en tu cabeza lo que vas a decir antes de decirlo, cuando eres muy consciente del tipo de persona exacto con el que tienes que socializar, no requerirá una fuerza hercúlea. Contigo las cosas nunca fueron así, de todas maneras. Contigo siempre estaba en perfecta sintonía y en mis peores momentos me digo que es solo por la enfermedad, pero ahora sé que no es así. Tú y yo hablamos el mismo idioma, para lo bueno o para lo malo, y no tengo necesidad de traducirme a mí misma cuando estoy contigo, porque tú lo comprendes todo. Así que espero que estés bien. Espero que esta carta te llegue antes de que yo, para no tener que repetirlo todo en voz alta. Siempre me olvido las cosas cuando hablo o las digo de una manera completamente distinta como las pensaba. El abrazo más fuerte del mundo. Cas. Andra Velázquez.
Bueno, vamos cortando. Se está poniendo interesante. La verdad que parece un libro bastante tonto, o al menos yo que lo estoy releyendo digo, uy, lo leí bastante más chica, entonces a veces me parece un poco tonto, pero sí tiene partes, y sobre todo más adelante con todo este tema de la guerra que se pone bastante interesante. Igual yo aviso que no vamos ni un cuarto de vamos esto. O sea, nosotros somos esto, y esto es todo lo que nos queda. Pero bueno, no sé si ya están vinidos, no sé si alguien está viendo esto igual, pero si alguien está viendo, no sé si está mimido. Si todavía no te mimiste, te digo que buenas noches, que ya es hora de mimir. Yo son las 2 de la mañana, así que también debería irme a mimir. Así que nada. Ya se me está haciendo efecto la lectura. Y no, nos vemos en otro momento. Buenas noches.